Imagina por un momento que estás en la cubierta de un barco. Es el año 1519. No existe el GPS. No hay radio. No hay forma de pedir ayuda. El mapa que llevas tiene enormes espacios en blanco marcados con una sola palabra: desconocido. Y sin embargo, has decidido navegar directamente hacia ese vacío. ¿Por qué? Porque alguien te ha prometido que al otro lado del mundo hay islas llenas de especias que valen más que el oro. Porque la corona española te ha dado un barco y una misión. Porque crees que la Tierra es redonda, aunque nadie lo haya demostrado jamás. 239 hombres tomaron esa decisión en septiembre de 1519. Solo 18 regresaron. Y lo que descubrieron cambió para siempre nuestra comprensión del planeta. Para entender lo que significó la primera circunnavegación del globo, necesitamos situarnos en la Europa de principios del siglo XVI. El mundo conocido por los europeos era sorprendentemente pequeño. Sabían de Europa, por supuesto. Conocían el norte de África y parte de Asia gracias a las rutas comerciales medievales. Los portugueses habían comenzado a explorar la costa africana y habían llegado a la India en 1498. Pero el resto del planeta era un misterio. América había sido contactada por Colón apenas 27 años antes, y los europeos aún debatían qué era exactamente lo que había encontrado. ¿Un nuevo continente? ¿Una extensión de Asia? ¿Islas dispersas? Del océano que había al otro lado de esas tierras no se sabía prácticamente nada. Y aquí está el problema fundamental que motivó toda esta expedición: las especias. Pimienta, clavo, nuez moscada, canela. Hoy las compramos en cualquier supermercado por unos pocos euros. En el siglo XVI eran productos de lujo extraordinario. ¿Por qué? Porque solo crecían en lugares muy específicos del sudeste asiático, principalmente en las Islas Molucas, en lo que hoy es Indonesia. Y llegar hasta allí desde Europa era una empresa monumental. Durante siglos, las especias llegaban a Europa a través de intermediarios. Comerciantes árabes las transportaban por mar hasta el Golfo Pérsico. Caravanas las llevaban por tierra hasta el Mediterráneo. Mercaderes venecianos las distribuían por el continente. Cada intermediario añadía su margen. Cuando las especias llegaban a Londres o París, costaban literalmente 100 veces más que en origen. Portugal había roto parcialmente este monopolio al encontrar una ruta marítima directa rodeando África. Vasco da Gama había llegado a la India en 1498 y desde entonces los portugueses controlaban el comercio oriental. España necesitaba una alternativa y ahí es donde entra Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes nació en el norte de Portugal, probablemente en 1480, en una familia de pequeña nobleza. Desde joven mostró inclinación por el mar. A los 25 años se embarcó en la flota portuguesa que partió hacia la India bajo el mando de Francisco de Almeida. Durante los siguientes años, Magallanes participó en operaciones militares en el Océano Índico, luchó en Malaca y viajó posiblemente hasta las Molucas. Esta experiencia fue fundamental. Magallanes conoció de primera mano las rutas orientales, los vientos, las corrientes, y también tuvo acceso a información cartográfica portuguesa que era secreto de Estado. En algún momento, durante estos años, Magallanes comenzó a desarrollar una idea. Los geógrafos de la época sabían que la Tierra era esférica. Esto no era un descubrimiento nuevo. Los griegos lo habían calculado 2000 años antes. La cuestión era el tamaño exacto del planeta y la distribución de tierras y mares. Magallanes razonó lo siguiente: si las Molucas estaban en el extremo oriental del mundo conocido, y si la Tierra era redonda, entonces debía ser posible llegar a ellas navegando hacia Occidente. El problema era América. Ese continente que Colón había encontrado bloqueaba el paso hacia el oeste. Pero,
Magallanes estaba convencido de que debía existir un estrecho, un paso marítimo en algún punto del sur de América que permitiera cruzar al otro lado. En 1516, Magallanes presentó su proyecto al rey Manuel I de Portugal. Fue rechazado. Las razones exactas no están claras. Algunos historiadores sugieren que había tensiones personales entre Magallanes y el monarca. Otros apuntan a que Portugal ya controlaba la ruta africana y no veía necesidad de buscar alternativas arriesgadas. Fuera cual fuera el motivo, Magallanes tomó una decisión drástica. Abandonó Portugal y ofreció sus servicios a España. En 1517, Magallanes llegó a Sevilla. Traía consigo algo valioso: conocimiento privilegiado sobre las rutas orientales y un plan detallado para alcanzar las islas de las Especias navegando hacia Occidente. También traía un argumento legal crucial. El Tratado de Tordesillas de 1494 había dividido el mundo entre España y Portugal mediante una línea imaginaria. Todo lo descubierto al oeste de esa línea pertenecía a España. Todo lo del este, a Portugal. La cuestión era, ¿dónde caían las Molucas? Magallanes argumentó que las islas de las Especias estaban en el hemisferio español. Si tenía razón, España tendría derecho legal a comerciar con ellas, siempre que encontrara una ruta que no atravesara aguas portuguesas. El joven rey Carlos I, que acababa de heredar el trono con apenas 17 años, vio el potencial. El 22 de marzo de 1518 se firmaron las capitulaciones que autorizaban la expedición. Magallanes recibiría el título de capitán general. Tendría mando sobre 5 naves y derecho a una parte de los beneficios de cualquier comercio establecido. Pero había condiciones. La corona española no confiaba completamente en un portugués que había abandonado a su rey. Se asignaron capitanes españoles a 4 de las 5 naves, hombres que debían vigilar a Magallanes tanto como obedecerle. La semilla del conflicto futuro estaba plantada desde el principio. La preparación de la expedición tomó más de un año. Se seleccionaron 5 naves: la Trinidad, que sería la nave capitana bajo mando directo de Magallanes; la San Antonio, la más grande de la flota; la Concepción, la Victoria y la Santiago, la más pequeña. Eran naos y carabelas de entre 75 y 120 toneladas, construidas para el comercio más que para la exploración. Magallanes las hizo reforzar y aprovisionar para un viaje de 2 años. La tripulación sumaba 239 hombres de procedencias diversas. La mayoría eran españoles, pero había portugueses, italianos, griegos, franceses, alemanes e incluso un esclavo malayo llamado Enrique, que Magallanes había traído de sus viajes asiáticos. Entre ellos destacaba un joven italiano llamado Antonio Pigafetta, un noble veneciano que se había unido a la expedición, movido por la curiosidad. Pigafetta llevaría un diario detallado que se convertiría en la fuente principal para reconstruir los eventos del viaje. Pigafetta escribió sobre su motivación: determiné de experimentar e ir a ver con mis ojos una parte de las cosas referidas para poder dar fe de ellas a los que vendrán después. El 10 de agosto de 1519, la flota partió de Sevilla navegando por el Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda. Allí permanecieron varias semanas completando los preparativos finales. El 20 de septiembre de 1519, las 5 naves abandonaron la costa española y se adentraron en el Atlántico. Nadie a bordo podía imaginar lo que les esperaba. Las primeras semanas de navegación revelaron inmediatamente las tensiones dentro de la flota. Magallanes era reservado por naturaleza, pero su secretismo sobre la ruta exacta enfureció a los capitanes españoles. Juan de Cartagena, capitán de la San Antonio y veedor real de la expedición, exigió explicaciones. Magallanes se negó a darlas. Esta negativa tenía sentido desde su perspectiva. Temía filtraciones a Portugal, que podría enviar naves a interceptarlos.
pero para los españoles parecía arrogancia de un extranjero que no confiaba en ellos. La flota navegó hacia las Canarias y luego bordeó la costa africana más al sur de lo que los capitanes esperaban. Las murmuraciones aumentaron. ¿Por qué esa ruta? ¿Estaba Magallanes desviándose deliberadamente? Finalmente, las naves viraron hacia el oeste para cruzar el Atlántico. El cruce fue relativamente tranquilo, aunque las calmas ecuatoriales retrasaron el avance durante semanas. El 13 de diciembre de 1519, la flota llegó a la bahía de lo que hoy es Río de Janeiro. Era verano en el hemisferio sur. Los nativos recibieron a los españoles con curiosidad y les proporcionaron comida fresca. Tras 2 semanas de descanso, la expedición continuó hacia el sur. Magallanes buscaba el paso. Cada bahía, cada estuario, cada apertura en la costa era explorada con esperanza. El Río de la Plata pareció prometedor por su enorme tamaño. Sí, enviaron botes a explorarlo, pero el agua era dulce. Era un río, no un estrecho marítimo. Continuaron hacia el sur. El clima empeoraba. Las temperaturas caían. Los vientos arreciaban. En marzo de 1520, con el invierno austral aproximándose, Magallanes tomó una decisión necesaria. La flota anclaría en Puerto San Julián, en la costa de la Patagonia, para esperar el regreso del buen tiempo. Pasarían 5 meses allí, y esos meses serían los más sangrientos de toda la expedición. Puerto San Julián era un lugar desolado, frío, ventoso, sin señales de civilización europea a miles de kilómetros. Los hombres miraban el paisaje árido y se preguntaban si Magallanes los había llevado a morir en el fin del mundo. El paso prometido no aparecía por ningún lado. Las provisiones se racionaban. El escorbuto comenzaba a hacer estragos. Las tensiones que habían hervido durante meses finalmente explotaron la noche del 1 de abril de 1520. 3 capitanes españoles se sublevaron: Juan de Cartagena de la San Antonio, Gaspar de Quesada de la Concepción y Luis de Mendoza de la Victoria. Tomaron el control de 3 naves. Solo la Trinidad y la Santiago permanecieron leales a Magallanes. Los amotinados enviaron un mensaje. Exigían que Magallanes consultara todas las decisiones con ellos y que la flota regresara a España. Magallanes respondió con astucia y brutalidad. Envió un bote con hombres aparentemente desarmados a la Victoria con un mensaje para el capitán Mendoza. Cuando Mendoza se inclinó para leer el documento, uno de los hombres de Magallanes le clavó un puñal en el cuello. Con Mendoza muerto, los leales a Magallanes tomaron el control de la Victoria. Ahora, la situación estaba equilibrada. 3 naves con Magallanes, 2 con los amotinados. Pero la Santiago bloqueaba la salida de la bahía. Los rebeldes estaban atrapados. Tras una noche de tensión, Quesada y Cartagena se rindieron. La justicia de Magallanes fue calculada para enviar un mensaje. Gaspar de Quesada fue condenado a muerte. Fue decapitado y descuartizado. Su cuerpo se exhibió en estacas como advertencia. Juan de Cartagena y un sacerdote que había apoyado el motín fueron sentenciados a abandono. Cuando la flota partió meses después, los dejaron en la costa con algo de vino y galletas. Nunca se volvió a saber de ellos. Otros 40 hombres fueron condenados a trabajos forzados, aunque Magallanes les perdonó la vida porque necesitaba tripulación. Entre los perdonados estaba un marinero vasco llamado Juan Sebastián Elcano. Recordemos ese nombre. El invierno austral pasó lentamente en Puerto San Julián. Durante esos meses la expedición hizo contacto con los nativos de la Patagonia, los tehuelches. Pigafetta los describió como gigantes que superaban en altura a los europeos. Aunque exageró sus dimensiones, es cierto que los tehuelches eran un pueblo de estatura notable. Magallanes ordenó capturar a 2 de ellos para llevarlos a España, pero ambos murieron durante el viaje posterior. En agosto, la flota retomó la navegación hacia el sur.
pero el viaje cobró un precio inmediato. La Santiago, enviada a explorar la costa, naufragó en una tormenta. La tripulación sobrevivió y fue rescatada tras una odisea terrestre de semanas, pero la nave se perdió. Quedaban 4 naves. El 21 de octubre de 1520, día de Santa Úrsula, la flota llegó a un cabo que Magallanes nombró Cabo de las Vírgenes, y más allá del cabo, un canal. Magallanes envió botes a explorarlo. El agua era salada, las corrientes eran fuertes, los sondeos indicaban profundidad suficiente. Podía ser el paso. Lo que siguió fueron 38 días de navegación, extraordinariamente difícil. El estrecho que hoy lleva el nombre de Magallanes tiene más de 500 kilómetros de largo. Es un laberinto de canales, islas, bahías ciegas y bifurcaciones. Las corrientes son traicioneras, los vientos impredecibles, la niebla frecuente. Las naves avanzaban con cautela, sondeando constantemente, enviando botes por delante para explorar cada bifurcación. Durante esta travesía, la San Antonio desapareció. Enviada a explorar uno de los canales laterales, simplemente no regresó. Magallanes esperó días, envió partidas de búsqueda, disparó cañonazos como señal. Nada. Lo que Magallanes no sabía era que la tripulación de la San Antonio se había amotinado, había apresado a su capitán leal a Magallanes y había decidido regresar a España. Se llevaron consigo la nave más grande de la flota y aproximadamente 1/3 de las provisiones totales. La deserción de la San Antonio tendría consecuencias terribles más adelante. El 28 de noviembre, las 3 naves restantes emergieron del estrecho. Ante ellos se extendía un océano inmenso. Magallanes observó las aguas tranquilas tras semanas de tormentas y vientos violentos. Las llamó Mar Pacífico. No tenía forma de saber que acababa de nombrar al océano más grande del planeta, ni que cruzarlo casi destruiría la expedición. Los cálculos geográficos de la época subestimaban drásticamente el tamaño del Pacífico. Magallanes esperaba cruzarlo en pocas semanas, quizás un mes. Basándose en estimaciones erróneas de la circunferencia terrestre, creía que Asia estaba relativamente cerca. La realidad era muy diferente. El Océano Pacífico cubre más de 165 millones de kilómetros cuadrados. Es más grande que toda la superficie terrestre del planeta combinada. Y Magallanes lo cruzó casi en su máxima extensión. Las 3 naves navegaron hacia el noroeste, buscando los vientos favorables. Pasaron las semanas, luego los meses. Ninguna tierra a la vista. Las provisiones comenzaron a agotarse en enero de 1521. Pigafetta dejó un testimonio desgarrador de lo que siguió. Comíamos galleta que ya no era galleta, sino polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda su sustancia y que además tenía un hedor insoportable por estar empapada en orines de rata. Cuando la galleta se acabó, comieron el cuero que protegía los mástiles y las jarcias. Lo remojaban en agua de mar durante días para ablandarlo. Luego lo asaban sobre brasas. Las ratas del barco, antes una plaga, se convirtieron en alimento codiciado. Se vendían entre los marineros por medio ducado cada una. El agua potable se pudrió. Pigafetta describe beberla amarilla y hedionda. El escorbuto devastó la flota. Sin vitamina C, el cuerpo humano comienza a deteriorarse. Las encías se hinchan hasta cubrir los dientes. Aparecen hemorragias bajo la piel. Las heridas antiguas se reabren. La fatiga es extrema. 19 hombres murieron durante la travesía del Pacífico. Muchos más quedaron gravemente enfermos. Durante todo este calvario, solo avistaron 2 islas diminutas y deshabitadas que no ofrecían ni agua ni alimento. Finalmente, el 6 de marzo de 1521, después de 98 días de navegación ininterrumpida, apareció tierra en el horizonte. Guam. Los nativos chamorros se acercaron en canoas y, según los españoles, subieron a los barcos y se llevaron todo lo que pudieron, incluyendo un bote. Magallanes ordenó un desembarco punitivo para recuperar lo robado.
pero lo que importaba era la comida. Cocos, frutas, pescado fresco. Los hombres comieron hasta enfermar. Los enfermos de escorbuto comenzaron a recuperarse. Habían sobrevivido al Pacífico. Desde Guam, la flota navegó hacia el oeste, adentrándose en el archipiélago que luego se conocería como Filipinas. El 16 de marzo de 1521 llegaron a la isla de Omoñón. Era un lugar tranquilo, boscoso, con agua dulce. Magallanes ordenó establecer un campamento para que los enfermos se recuperaran. Y aquí ocurrió algo extraordinario. Enrique, el esclavo malayo de Magallanes, comenzó a entender el idioma de los nativos. Enrique había sido capturado años antes en Malaca, en el sudeste asiático. Magallanes lo había llevado consigo a Portugal y luego a España. Ahora, navegando hacia Occidente desde España, Enrique había regresado a una región donde se hablaban lenguas relacionadas con la suya. En cierto sentido, Enrique podría haber sido la primera persona en circunnavegar el globo, si consideramos que había viajado hacia Occidente desde su punto de origen asiático. La capacidad de comunicación que Enrique proporcionó fue invaluable. Magallanes estableció contacto con los jefes locales, intercambió regalos y comenzó a hacer algo que no estaba en sus instrucciones originales: convertir nativos al cristianismo. El 7 de abril de 1521, el Rajá Humabón de la isla de Cebú se bautizó junto con su esposa y cientos de súbditos. Magallanes actuó como padrino. Se estableció una alianza formal entre España y Cebú, pero no todos los jefes filipinos aceptaron la autoridad de Humabón o de los extranjeros que lo respaldaban. Lapu-Lapu, el datu de la cercana isla de Mactán, se negó a someterse. Humabón presionó a Magallanes para que demostrara el poder de España contra el rebelde. Magallanes, quizás excedido de confianza tras meses de éxitos, aceptó. Fue un error fatal. La madrugada del 27 de abril, Magallanes desembarcó en Mactán con 60 hombres. Las condiciones eran desfavorables desde el principio. Los arrecifes de coral impedían que los barcos se acercaran a la playa, privando a los españoles del apoyo de su artillería. Los hombres tuvieron que vadear cientos de metros con el agua hasta la cintura. Cuando llegaron a la playa, los esperaban más de 1500 guerreros de Lapu-Lapu. El combate fue breve y desastroso. Los arcabuces y ballestas españoles eran lentos de recargar y poco efectivos contra enemigos dispersos. Las espadas y armaduras, superiores en combate cerrado, no compensaban la abrumadora superioridad numérica. Magallanes luchó en primera línea. Fue herido en la pierna por una flecha. Rodeado, recibió una estocada de lanza en el rostro y múltiples heridas más. Cayó en las aguas poco profundas de la playa de Mactán. Fernando de Magallanes murió a los 41 años, en una escaramuza menor en una isla del otro lado del mundo. Nunca supo que había encontrado la ruta que buscaba. Nunca completó la circunnavegación, pero había llevado la expedición más lejos de lo que nadie había llegado jamás. La muerte de Magallanes sumió a la expedición en el caos. En los días siguientes, la situación empeoró dramáticamente. Humabón, el aliado de Cebú, traicionó a los españoles. Según algunas fuentes, Enrique, el esclavo de Magallanes, resentido por el trato que recibía tras la muerte de su amo, había informado a Humabón de la debilidad real de los españoles. El Rajá invitó a los oficiales de la flota a un banquete. Era una trampa. Aproximadamente 30 hombres fueron asesinados, incluyendo a los 2 capitanes que habían sucedido a Magallanes en el mando. Los supervivientes huyeron a los barcos y escaparon de Cebú. Pero ahora enfrentaban un problema logístico grave. No quedaban suficientes hombres para tripular 3 naves. Quemaron la Concepción. Quedaban 2 naves, la Trinidad y la Victoria. La flota necesitaba nueva dirección. Mediante votación entre los supervivientes, se eligieron nuevos capitanes. Gonzalo Gómez de Espinosa quedó al mando de la Trinidad, un marinero vasco que había participado en el motín de San Julián y había sido perdonado.
quedó al mando de la Victoria, Juan Sebastián Elcano. Durante los siguientes meses, las dos naves vagaron por el archipiélago indonesio buscando las legendarias Islas de las Especias. El 8 de noviembre de 1521, finalmente las encontraron. Tidore, en las Molucas, el objetivo original de toda la expedición. El sultán de Tidore recibió amigablemente a los españoles, quizás porque competía con vecinos aliados de Portugal. Las bodegas de ambas naves se llenaron de clavo, nuez moscada y otras especias. Toneladas de riqueza que, si llegaban a España, pagarían sobradamente toda la expedición. Pero ¿cómo regresar? En las Molucas, la Trinidad sufrió una vía de agua grave que requería reparaciones extensas. Espinosa decidió quedarse a repararla e intentar regresar hasta América cruzando el Pacífico de vuelta. Elcano tomó una decisión diferente. La Victoria continuaría hacia Occidente, cruzaría el Océano Índico, rodearía África y regresaría a España completando la vuelta al mundo. Era la ruta más larga, también era la más peligrosa, porque todo el Océano Índico y la costa africana eran territorio controlado por Portugal. Si los capturaban, serían tratados como piratas. El 21 de diciembre de 1521, la Victoria partió de las Molucas con 47 europeos y 13 nativos a bordo. Los siguientes 9 meses fueron una odisea de supervivencia. Para evitar los puertos portugueses, Elcano navegó por el sur del Océano Índico, lejos de las rutas comerciales habituales. Esto significaba travesías más largas, entre puntos de aprovisionamiento. El escorbuto regresó. Las raciones se agotaron. 21 hombres murieron durante la travesía del Índico. En mayo de 1522, la Victoria rodeó el Cabo de Buena Esperanza, el extremo sur de África. Las tormentas casi destruyeron el barco. Las velas se desgarraron. El casco hizo agua. Pero Elcano continuó. Navegando hacia el norte por la costa africana, la Victoria se aproximó a las islas de Cabo Verde, territorio portugués. La tripulación estaba desesperada por provisiones. Elcano tomó el riesgo de enviar un bote a tierra con una historia falsa. Dijeron ser una nave española que regresaba de América. Los portugueses proporcionaron alimentos. Pero cuando los marineros de la Victoria mencionaron accidentalmente la fecha, los portugueses sospecharon. Según el calendario de la Victoria, era miércoles. Según el calendario de Cabo Verde, era jueves. La tripulación había perdido un día. Este fenómeno confundió a los españoles y se convirtió en tema de debate durante años. La explicación es simple pero profunda. Al navegar continuamente hacia el oeste, siguiendo el movimiento del sol, la Victoria había vivido un día menos que las personas que permanecieron en un punto fijo. Fue la primera demostración práctica de lo que hoy conocemos como zonas horarias. Los portugueses detuvieron a 13 hombres del bote. Elcano no podía rescatarlos sin arriesgar toda la nave. La Victoria huyó. Con solo 18 europeos a bordo y una nave que apenas flotaba, Elcano puso rumbo a España. El 6 de septiembre de 1522, 3 años menos 14 días después de la partida, la nao Victoria entró en el puerto de Sanlúcar de Barrameda. De 239 hombres que habían partido, solo 18 regresaban a bordo. La primera circunnavegación de la Tierra se había completado. El regreso de la Victoria causó sensación en Europa. Elcano fue recibido por el emperador Carlos V, quien le otorgó una pensión anual y un escudo de armas extraordinario, un globo terráqueo con el lema Primus circum dedisci me. Fuiste el primero en circundarme. Irónicamente, el viaje fue un éxito financiero a pesar de todas las pérdidas. Las especias que la Victoria trajo en su bodega, principalmente clavo, se vendieron por suficiente dinero para cubrir el coste de toda la expedición y dejar beneficios. Eso da una idea del valor extraordinario de las especias en la época. Vale la pena mencionar qué pasó con el resto. La Trinidad, la nave que se quedó en las Molucas, intentó cruzar el Pacífico hacia América. Fracasó
regresó a las Molucas y fue capturada por los portugueses. De su tripulación, solo 4 hombres llegarían eventualmente a España años después. Los 13 hombres detenidos en Cabo Verde fueron liberados tras negociaciones diplomáticas. La tripulación de la San Antonio, que había desertado en el estrecho, había llegado a España meses antes con una versión distorsionada de los hechos. Algunos fueron procesados por deserción. En total, aproximadamente 35 hombres de la expedición original regresaron a Europa por distintas vías. Más allá del comercio, la expedición transformó la comprensión humana del planeta. Demostró definitivamente que la Tierra era esférica y navegable en su totalidad. Reveló el tamaño real del Océano Pacífico, corrigiendo los cálculos geográficos erróneos que habían prevalecido durante siglos. Proporcionó información cartográfica sobre regiones completamente desconocidas, el estrecho que conecta los océanos, las islas del Pacífico, el archipiélago filipino, y demostró que los océanos no eran barreras, sino vías de conexión entre todas las partes del mundo. En cierto sentido, la expedición de Magallanes y Elcano inició la primera globalización, no la del siglo XXI con Internet y vuelos comerciales. La original, el momento en que quedó establecido que cualquier punto del planeta podía alcanzarse desde cualquier otro por mar. España establecería una ruta comercial regular entre América y Asia. El famoso Galeón de Manila, que operó durante 250 años conectando Acapulco con Filipinas. El intercambio de productos, ideas, enfermedades y personas entre todos los continentes se aceleró. El mundo dejó de ser una colección de regiones aisladas para convertirse en un sistema conectado. Hace 500 años, 239 hombres subieron a 5 barcos de madera y navegaron hacia lo desconocido. No sabían si el paso que buscaban existía. No sabían qué tan grande era el océano del otro lado. No sabían si volverían a casa. Solo 18 regresaron, pero lo que demostraron cambió para siempre nuestra comprensión del mundo que habitamos. Magallanes tuvo la visión, Elcano la completó, y entre los dos cerraron el círculo por primera vez. Antonio Pigafetta, el cronista italiano que sobrevivió al viaje, pasó el resto de su vida difundiendo la historia de la expedición. Su diario, publicado años después, es la fuente más detallada que tenemos sobre lo que realmente ocurrió durante aquellos 3 años extraordinarios. En sus páginas encontramos no solo los horrores del hambre y la enfermedad, sino también el asombro ante mundos nunca vistos y la determinación de hombres ordinarios haciendo algo extraordinario. Elcano murió 4 años después del regreso, durante otra expedición al Pacífico. Tenía unos 40 años. De los 18 supervivientes de la Victoria, casi todos volvieron a embarcarse. El mar, al parecer, no los soltaba. Y quizás eso sea lo más revelador de toda esta historia. Estos hombres habían visto morir a sus compañeros de hambre, de escorbuto, de lanzas filipinas. Habían comido cuero y ratas. Habían navegado durante meses sin ver tierra, sin saber si alguna vez volverían a pisar suelo firme. Y cuando finalmente regresaron, cuando pudieron haber vivido tranquilos con sus pensiones y su fama, eligieron volver al mar, porque hay algo en el ser humano que lo empuja más allá del horizonte conocido. Algo que le hace mirar un mapa con espacios en blanco y sentir, no miedo, sino invitación. Hoy ya no quedan espacios en blanco en los mapas. Los satélites han fotografiado cada rincón del planeta. Podemos ver el estrecho de Magallanes en nuestro teléfono mientras tomamos el café de la mañana. Pero el impulso que llevó a 239 hombres a zarpar hacia lo desconocido sigue ahí. Sigue en cada científico que busca respuestas a preguntas que nadie ha formulado, en cada explorador que mira hacia Marte y se pregunta cómo sería caminar por su superficie, en cada persona que decide adentrarse en territorio inexplorado, sea físico, intelectual o personal. Magallanes nunca vio completarse su viaje, pero su pregunta, ¿qué hay más allá?, sigue siendo la misma que nos impulsa 500 años después. Y mientras exista esa pregunta, seguiremos navegando. Si este viaje a través de la historia te ha fascinado tanto como a mí contarlo, te invito a quedarte. En este canal exploramos las historias que definieron el mundo. Expediciones imposibles, decisiones que cambiaron el curso de la humanidad
y los hombres y mujeres ordinarios que hicieron cosas extraordinarias. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo viaje, porque la historia está llena de relatos increíbles esperando ser contados. Y esto apenas comienza.